Dios los bendiga, hermanos. Soy Emiliano de Cerca del Cielo Salto y quería compartir con ustedes unas enseñanzas. Va a ser una serie de enseñanzas que vamos a empezar hoy, que tienen por nombre Bendice, Maldice y Muestra lo que es pecado. Ustedes me dirán, ¿qué es eso que tiene esas tres cualidades? Y eso es la que muchas veces mal llamada ley en el Nuevo Testamento, o la Torá, o las instrucciones que, que Yahweh, nuestro Dios, dejó para nuestras vidas. Eh, y a ver, vamos a empezar ahora viendo por qué tienen esas tres cualidades. Vamos a empezar leyendo Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, que dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyes la voz de Yahweh tu Dios. Ahí vemos que dice que, que, que vamos a ser bendecidos si ponemos por obra y guardamos los mandamientos, las leyes de Yahweh. Por eso es que decimos que la ley bendice, pero la ley también tiene otra cualidad, que es maldecir. Maldice si es que no la obedecemos. Y eso vamos a verlo en Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 15. Dice: Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí vemos que después sigue diciendo: maldito serás en tu ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta. Y, que, y eso es por no cumplir las leyes o los mandamientos. Tenemos que tener en claro que la palabra ley en, en hebreo es Torah, y puede ser traducida como estatuto, como precepto, como mandamiento, como instrucción o como Pentateuco. Así que la Torá puede ser traducida como todas esas palabras. Y en el Nuevo Testamento, la palabra que fue traducida del griego es nomos, que fue traducida como ley o regulación. Vamos a ver la tercera, eh, lo que dijimos, la tercera parte que tiene esta ley, que nos dice que la ley nos muestra qué es el pecado. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí queda muy claro lo que nos dice Juan: el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción a la ley. Así que vemos que la ley, los mandamientos, los preceptos, la Torá, como se puede llamar, porque la Torá son los primeros 5 de la Biblia donde están escritos todas esas leyes, nos bendice si las obedecemos, nos maldice si la desobedecemos, y nos muestra qué es el pecado, como dice en Juan 3:4. Bueno, este estudio va a ser sobre la ley en el Nuevo Testamento, o en el Pacto Renovado, como es mejor decirle. Vamos a tocar todos los versículos uno por uno del Nuevo Testamento o del Pacto Renovado que digan la palabra ley, para ver si es que realmente está abolida, como muchas personas piensan,
si es que no tenemos que cumplirla más, como algunas personas dicen, o si realmente eh, Jesús dijo que teníamos que seguir cumpliendo la ley, que teníamos que seguir cumpliendo los mandamientos. Vamos a pensar entonces en esta clase de hoy por Mateo. Vamos a ver todos los versículos, o la mayoría de los versículos en Mateo que, que está la palabra ley. Y vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere decir. Vamos a empezar por Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Y dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús nos está diciendo que Él no vino. En un versículo repite 2 veces las mismas frases, entonces quiere hacer hincapié en eso. Y dice que no vino para abrogar la ley. Sabemos que la palabra abrogar fue traducida del griego kataluo, que también se puede traducir como demoler, detener o deshacer. O sea que Él nos está diciendo que Él no vino a detener, no vino a deshacer, no vino a demoler la ley y los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la palabra del griego cumplir es la palabra pero, que significa hacer perfecto, completo o lleno. O sea que dice que nuestro Señor Jesús vino a hacer llena la ley, a hacer completa, a hacer perfecta la ley. No vino a abrogarla o a abolirla, como algunos dicen, sino que Él vino a dar la verdadera interpretación, lo que verdaderamente Yahweh, nuestro Dios, quería decir cuando la había dado. Por eso dice, por cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley y los profetas. Y tal vez algunas personas piensan, bueno, si Yeshua cumplió la ley perfectamente, yo no tengo que hacerlo porque él ya lo hizo. Eso sería algo muy ridículo de decir, porque sería como decir que él amó perfectamente, entonces nosotros no tenemos por qué amar, porque él ya lo hizo perfectamente. Entonces, queda claro que en este versículo Jesús nos está diciendo que no la abrogó a la ley, no la abolió, y tampoco Él no está queriendo decir que como Él lo hizo, nosotros no tenemos que hacerlo. Vamos a ver el siguiente versículo, que está en Mateo 7:12. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos que esta es la llamada regla de oro. Cuenta una historia judía que dice que había dos maestros de la Torá, uno muy rígido y el otro muy lleno de amor, que fue una persona incircuncisa, una persona de las naciones, que no sabía de la Torá, no conocía las leyes divinas, y le dijo al primer maestro, que era muy duro, que quería que le enseñe la Torá mientras él estaba parado en un pie. Y ese maestro muy duro se endureció, se enojó y lo sacó corriendo. Le dijo, es un insulto lo que quieres que yo haga. Y fue al otro maestro y muy lleno de amor, dice que este maestro le contestó estas palabras. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahí vemos que nos dice
Obviamente que si nosotros no queremos que nos maten, no vamos a matar. Si nosotros no queremos que nos roben, no vamos a robar. Si nosotros no queremos que nos mientan, no vamos a mentir. Entonces ahí se cumple la ley y los profetas, y por eso es llamada la regla de oro. Bueno, vamos a seguir con el versículo, con el próximo versículo, que es un versículo un poco controversial, que está en Mateo 11:13, y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si lo leemos así a la ligera, decimos, bueno, acá está clarito. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero si vamos a la realidad, acá está hablando de Juan el Bautista, pero bien sabemos que mucho tiempo después, muchos años después de este versículo, el apóstol Juan profetizó el Apocalipsis. Entonces no concuerda. Entonces tenemos que pensar que hay una mala traducción, tal vez en la palabra hasta. Tal vez el versículo diría, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan el Bautista. Porque sabemos que hablaban de aquel que tenía que venir los profetas hablaron de aquel que tenía que venir a preparar el camino para Yeshua. Y para reafirmar este comentario, vamos a ver estas mismas palabras, pero en Lucas, como lo escribió Lucas. Y estas mismas palabras se encuentran en Lucas 16 y 17. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, aquí vemos que dice lo mismo, que eran hasta Juan. Entonces, que ya no son más, porque Juan ya pasó, ya murió. Pero sin embargo, en el versículo 17 se contradice, porque dice, pero es más fácil que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Así que aquí vemos que lo que está hablando es un poco como que se contradice, parece. Pero la palabra nunca se contradice, la palabra de Yahweh nunca se contradice. Pero sabemos que muy difícilmente haya una buena traducción en las Biblias, porque es muy difícil, se pierde el concepto del griego al español y del hebreo aún más al español, porque hay palabras que no existen, que no son comparables. Y aquí vemos que tiene que haber un error de traducción. Y tiene que lo más factible que diga es que la ley y los profetas hablaban de Juan. Bueno, vamos a seguir con el próximo versículo, que también es bastante controversial, y se encuentra en Mateo 12:5. Y dice Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Este es un versículo medio extraño por las palabras de Yeshua. Entonces vamos a ver un poquito el contexto en cual se encuentra. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 de Mateo 12. Dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley
como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Bueno, para empezar, vemos que los fariseos reprenden a los discípulos por arrancar espigas con las manos para comer. Y le dicen que eso no era lícito hacer. Pero eso que le dicen no se encuentra en ninguna parte de la Torá, de la ley de Dios. Por lo contrario, vamos a ver ahora en Deuteronomio 23, en Deuteronomio 23, 25 dice lo contrario. Dice, cuando entréis en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicaréis la hoz a la mies de tu prójimo. Ahí vemos que era lícito arrancar espigas con las manos. Pero bueno, los fariseos parecía que decían que en el día de reposo no era lícito hacer eso. Pero sabemos que el Shabbat, el día de reposo, es un día en que no hay que trabajar ni hacer trabajar a nadie. Y los fariseos como que se tomaban de eso. Pero ¿por qué los fariseos decían que no era lícito? ¿En qué se estaban basando? Ellos se estaban basando en una ley que ellos tienen, que es la ley oral o la llamada Mishnah. Y esa ley, ¿qué es esa ley que no es nombrada en la Biblia? Bueno, esa ley oral, según las tradiciones de los israelitas, de algunos israelitas, de los fariseos en este caso, ellos creían que Yahweh había dado a Moisés, aparte de las leyes escritas, habían dado a Moisés otras leyes, pero que Yahweh se las dijo oralmente, o sea que se las habló y Moisés no las anotó en ningún lado. Y según su tradición, eso se fue pasando de generación en generación y nunca se escribieron. Nunca nadie las puso por escrito en un libro, ni nada. Y siempre, generación tras generación, fueron agregando más y más leyes a esa ley oral o a esa Mishnah, a ese también el libro llamado Talmud. Es un libro que tiene toda la recopilación en el día de hoy de todas esas leyes que fueron agregadas por los hombres. Y cuenta la historia que cuando la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia por 70 años por la desobediencia de ellos a la ley de Yahweh, los líderes espirituales de la época agregaron más leyes para que el pueblo no volviera a pecar y no volver a ser llevados cautivos. Para poner un ejemplo, pusieron leyes en esa ley oral o en esa Mishnah, pusieron una ley, por ejemplo, de cuánto se podía caminar en Shabbat. Vamos a poner un ejemplo que se podía caminar 2 kilómetros. Y si vos caminabas 2 kilómetros en una cuadra, ya estabas transgrediendo el Shabbat. ¿Para qué? Para que el pueblo no llegara ni cerca de transgredir la ley de Dios. Y entonces agregaron muchísimas leyes más que vemos en otros pasajes que dice que son leyes difíciles de llevar, que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar las leyes. A ellas leyes se refiere la palabra, a la ley oral agregada por el hombre.
¿Por qué? Porque es un pecado también agregar a la palabra de Yahweh, como vamos a ver que dice en Deuteronomio 4:2, dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahí vemos que dice que no se puede añadir ni disminuir a la palabra que Yahweh nos dio. Pero sabemos que los fariseos lo hicieron y lo hacían. Vemos que Yeshua les dice eso y les contesta a los fariseos. Dice en el versículo 3, dice: ¿no habéis leído cómo hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Aquí vemos que según la Torá, esos panes que estaban presentados eran solo para los sacerdotes, no podían comer personas normales. Pero David comió de esos panes y no fue condenado ni murió. ¿Por qué Jesús estaba poniendo ese ejemplo a los fariseos? Para que ellos vieran que Jesús le estaba enseñando que la vida tenía más importancia que la ley. La misericordia tenía más importancia que la ley. La vida tenía preeminencia sobre la ley. ¿Por qué? Porque en sus leyes orales, como vimos, como aprendimos, en esas leyes que ellos pusieron, también dice que si hay una persona enferma en el Shabbat, en día de reposo, como no se puede comprar ni vender en la ley de Yahweh, ellos dicen que si una persona se enferma en Shabbat, no se le puede comprar medicamentos. Y si esa persona muere, era la voluntad de Yahweh porque se murió en Shabbat y ellos no podían hacer nada. Entonces Yeshua está combatiendo ese pensamiento, esa interpretación que ellos tenían del mandamiento, que le habían puesto como ley oral, que le habían puesto, que mucho tiempo después se escribió el libro del Talmud. Y Yeshua quería combatir esa mala interpretación que los fariseos daban de la palabra. Por eso en otros pasajes vemos que Yeshua les dice: si un buey está caído en un pozo, no lo sacan en el día de Shabbat. Eso es en el día de descanso. Eso es lo que Yeshua quería enseñar. Y también dice en el versículo 5: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué dice eso? Porque en el Shabbat los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios, tenían que preparar los sacrificios, tenían que matar al cordero, desgollarlo, sacarle las entrañas, y esas cosas en la ley oral, en la ley que ellos habían agregado, no se podían hacer. Eso era profanar la ley de ellos. Pero sin embargo, el sacerdote era sin culpa. Entonces, ahí Yeshua le estaba dando la verdadera interpretación del mandamiento, no la mala interpretación que ellos tenían. Por eso en el versículo dice: misericordia quiero y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes. Ahí vemos de qué estaba hablando Yeshua realmente. Bueno, vamos a ver el próximo versículo, ya para uno de los últimos, para ir terminando, que está en Mateo 22. Mateo 22, versículo 35 al 40. Y dice: y uno de ellos, intérpretes de la ley, le preguntó
por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Aquí vemos que Yeshua le estaba mostrando, le estaba diciendo un mandamiento, eh, cuáles eran los mandamientos principales. Y muchas personas piensan que esos mandamientos, el de amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un versículo, es un mandamiento que lo dio Yeshua, pero no es así. Estos mandamientos ya están en la Torá, ya estaban en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que el primero de ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice: y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levíticos 19. Levíticos 19, 18, que dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Aquí vemos que, ¿y por qué dice que de estos mandamientos dependen la ley y los profetas? Porque es simple, porque si amamos a Yahweh, nuestro Dios, no vamos a andar en idolatría. Si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a mentir, no le vamos a matar. Entonces por eso dice que de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Bueno, vamos a ver en el último versículo, que se encuentra en Mateo 23, 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vemos de vuelta a Jesús en contra de los fariseos, le dice hipócritas, porque ellos diezmaban todo, hasta lo más pequeño, que son la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidaban de lo más importante de la ley. Aquí Jesús nos vuelve a repetir que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia, la fe. En otro pasaje nos habla de que si nuestro padre nos viene a pedir ayuda económica y nosotros le decimos no, lo único que tenemos para ayudarte es nuestro diezmo, estamos negando el amor, estamos negando la ayuda por decir que es para Dios. Y aquí vemos que Jesús estaba en contra de eso, en contra de la falta de misericordia y la falta de amor y de fe. Y que dice que era necesario hacer lo que ellos hacían, o sea, es necesario diezmar, pero también es necesario acordarse del prójimo, es necesario tener misericordia de las personas. Bueno, espero que les hayan gustado este video, espero que haya sido de bendiciones para sus vidas. Seguiremos en más videos en todo el Testamento, en todos los libros que vienen, aprendiendo sobre qué es lo que la palabra de Yahweh nos habla acerca de la ley. Así que los invito a que puedan seguir mirando los próximos capítulos, donde seguiremos con Marcos, con Lucas, con Juan, y hasta llegar a Hechos y hasta terminar con Apocalipsis. Que Yahweh los bendiga. Y por eso es que Yeshua estaba en contra. Vemos que Yeshua les dice eso y les contesta a los fariseos. Dice en el versículo 3,
Dice, ¿no habéis leído cómo hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Aquí vemos que según la Torá, esos panes que estaban presentados eran solo para los sacerdotes, no podían comer personas normales. Pero eh, David comió de esos panes y no fue condenado ni murió. ¿Por qué Jesús estaba poniendo ese ejemplo a los fariseos? Para que ellos vieran que Jesús le estaba enseñando que la vida tenía más importancia que la ley. La misericordia tenía más importancia que la ley. La vida tenía preeminencia sobre la ley. ¿Por qué? Porque en sus leyes orales, como vimos, como aprendimos, en esas leyes que ellos pusieron, también dice que si hay una persona enferma en el Shabbat, en día de reposo, como no se puede comprar ni vender en la ley de Yahweh, ellos dicen que si una persona se enferma en Shabbat, no se le puede comprar medicamentos. Y si esa persona muere, era la voluntad de Yahweh porque se murió en Shabbat y ellos no podían hacer nada. Entonces Yeshua está combatiendo ese pensamiento, esa interpretación que ellos tenían del mandamiento, que le habían puesto como ley oral, que le habían puesto, que mucho tiempo después se escribió el libro del Talmud. Y Yeshua quería combatir esa mala interpretación que los fariseos daban de la palabra. Por eso en otros pasajes vemos que Yeshua les dice, si un buey está caído en un pozo, no lo sacan en el día de Shabbat. Eso es en el día de descanso. Eso es lo que Yeshua quería enseñar. Y también dice en el versículo 5, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué dice eso? Porque en el Shabbat los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios, tenían que preparar los sacrificios, tenían que matar al cordero, desgollarlo, sacarle las entrañas, y esas cosas en la ley oral, en la ley que ellos habían agregado, no se podían hacer. Eso era profanar la ley de ellos. Pero sin embargo, el sacerdote era sin culpa. Entonces, ahí Yeshua le estaba dando la verdadera interpretación del mandamiento, no la mala interpretación que ellos tenían. Por eso en el versículo dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes. Ahí vemos de qué estaba hablando Yeshua realmente. Bueno, vamos a ver el próximo versículo, ya para uno de los últimos, para ir terminando, que está en Mateo 22. Mateo 22, versículo 35 al 40. Y dice, y uno de ellos, intérpretes de la ley, le preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Aquí vemos que Yeshua le estaba mostrando, le estaba diciendo un mandamiento, cuáles eran los mandamientos principales. Y muchas personas piensan que esos mandamientos, el de amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un versículo, es un mandamiento que lo dio Yeshua.
pero no es así. Estos mandamientos ya están en la Torá, ya estaban en el Antiguo Testamento. Vamos a ver que el primero de ellos se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, el de amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en Levíticos 19. Levíticos 19, 18, que dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. Aquí vemos que, ¿y por qué dice que de estos mandamientos dependen la ley y los profetas? Porque es simple, porque si amamos a Yahweh, nuestro Dios, no vamos a andar en idolatría. Si amamos a nuestro prójimo, no le vamos a mentir, no le vamos a matar. Entonces por eso dice que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Bueno, vamos a ver en el último versículo que se encuentra en Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí vemos de vuelta a Jesús en contra de los fariseos, le dice hipócritas, porque ellos diezmaban todo, hasta lo más pequeño, que son la menta, el eneldo y el comino, pero se olvidaban de lo más importante de la ley. Aquí Jesús nos vuelve a repetir que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia, la fe. En otro pasaje nos habla de que si nuestro padre nos viene a pedir ayuda económica y nosotros le decimos no, lo único que tenemos para ayudarte es nuestro diezmo, estamos negando el amor, estamos negando la ayuda por decir que es para Dios. Y aquí vemos que Jesús estaba en contra de eso, en contra de la falta de misericordia y la falta de amor y de fe. Y que dice que era necesario hacer lo que ellos hacían, o sea, es necesario diezmar, pero también es necesario acordarse del prójimo, es necesario tener misericordia de las personas. Bueno, espero que les hayan gustado este video, espero que haya sido de bendiciones para sus vidas, seguiremos en más videos, en todo el Testamento, en todos los libros que vienen, aprendiendo sobre qué es lo que la palabra de Yahweh nos habla acerca de la ley. Así que los invito a que puedan seguir mirando los próximos capítulos, donde seguiremos con Marcos, con Lucas, con Juan, y hasta llegar a Hechos y hasta terminar con Apocalipsis. Que Yahweh los bendiga.